Pues un balance parcial de lo sucedido, sí, Sí, lo que sucedió en Venezuela. ¿Qué decía al respecto Fernando Buenavant? pues ha sido interesantísimo este viaje a Venezuela para acompañar la asunción presidencial, esta nueva jornada democrática, política, moral también, según yo, del pueblo bolivariano de Venezuela. Ocurrió lo que ellos habían previsto que debía ocurrir, que es que la asunción del presidente Maduro se diera en los términos de la normalidad que indica la Constitución, que indica la voluntad democrática y la decisión política. Ocurrió lo que preveían que fuese un encuentro de muchísima gente de todo el mundo, más de 125 países han apoyado esto, había ahí delegados pues qué sé yo, 3.000 personas que acudieron de todo el mundo, de la madre patria África, se dieron cita de Europa, de Asia, de Oceanía, de todo el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, representantes delegados de movimientos sociales, de movimientos indígenas y campesinos, de movimientos obreros, intelectuales, artistas, en fin, políticos, partidos políticos también, muchos de ellos acudiendo por un lado, a testificar la, la ceremonia, acompañarla, y por otro lado, a celebrar con el pueblo bolivariano venezolano en las calles, como fue una gran fiesta popular, en paz, con mucha alegría, como son nuestros hermanos venezolanos, muy bailarines, muy bailadores, muy amorosos, y eso estaba previsto que ocurriera y hubo una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consciente, politizada, socialista, revolucionaria, cuidando todo el proceso, en alianza, como ahora se define, con una alianza muy meticulosa, muy firme con las policías, con todas las fuerzas de seguridad y desde luego con la base de las reservas populares que estaban atentas a cuidar metro a metro el territorio venezolano. Así que lo que puedo decirte es que el saldo es magnífico, el mensaje al mundo es extraordinario, y creo que estamos todos obligados a salvaguardar esa voluntad de ese pueblo y esa dignidad con que han defendido su proceso este electoral y la asunción, repito, de Nicolás Maduro hacia este nuevo periodo. Después tenemos, obviamente, un mundo enlodado con falacias, enlodado con mentiras. Me tocó a mí también, como a muchos compañeros, recibir y escuchar mensajes de amigos de todo el mundo que decían, ¿qué estás haciendo ahí? Salte de ahí, qué peligroso. Va a haber ahí un golpe de Estado, va a ser horrible, un infierno. Las preocupaciones de amigos entrañables y queridos de todo el mundo estaban ya también fuertemente afectadas por el golpeteo infernal de las campañas mediáticas. Este, y, y eso pues ayudó también para que, como podemos, con lo que tenemos, contarle a estos amigos y contactos en todo el mundo qué equivocados estaban, realmente qué equivocadas estaban las percepciones inducidas por la mediática, pero que todo lo contrario, ahí donde nosotros fuimos, y mira que nos movimos mucho durante todos estos días, de un lado a otro para visitar espacios y hablar con la gente, y lo que uno oía ahí era justamente eso, que estaba un momento de celebración. Pero hay que decir, para no incurrir en una cosa que parezca dogmática y que parezca que uno es una foca aplaudidora acrítica de lo que pasa ahí, eh, celebrar no significa suspender la mirada crítica. Si por algo se ha sostenido y ha avanzado, a mi entender, la revolución bolivariana, es porque ha sabido organizar internamente un proceso crítico, un proceso profundamente crítico de sí mismos, de su propia fuerza, de su propia organización, de sus algunas grandes, importantes debilidades que han sido costosas, les han costado elecciones que han perdido, de las tantas y tantas elecciones que hay permanentemente en Venezuela,
Algunas han sido derrotas y han enseñado y han educado a que si no hay una visión crítica de las cosas, lo más probable es que se repitan las derrotas. Entonces, no, nadie se imagine, y creo que es una muy buena reflexión para trabajarla, nadie se imagine que la convicción festiva, la alegría celebratoria del pueblo bolivariano en sus calles, mirando que su voluntad democrática se cumplió y se coronó, o sea, se concluyó pues con la asunción de su candidato, que eso no contiene adentro debates, que eso no contiene adentro miradas críticas, algunas más amargas que otras, y sin embargo están vivas porque son las que permiten que evolucione. En la dialéctica de los procesos revolucionarios, la construcción de la crítica es fundamental. No la crítica solamente del que saca el rifle desde la ventana para disparar, ¿no? De estos que hay mucho francotirador, ¿no? Que muy cómodamente desde la ventana de su casa le disparan a todo. No, la que interviene, la que se hace cargo de sus propuestas, la que debate, la que va al fondo de las cosas, esa no solamente es necesaria, es muy útil y es, yo, si me permiten la palabra, salvífica del proceso revolucionario. Así que el saldo hoy es este. Desde luego, la victoria de un proceso revolucionario socialista, del socialismo de ellos, bolivariana, es decir, antiimperialista, no le simpatiza en lo más mínimo a ninguno de los 30 o 40 dueños de todas las riquezas del planeta, no les gusta en lo más mínimo, porque lo que más les disgusta es no haber logrado quedarse con las reservas petroleras más grandes del mundo. Lo que más les molesta no son las ideas chavistas, ni siquiera la idea del socialismo del siglo XXI, no les importa un demonio. Realmente eso para ellos es un problema de principios que a los que no les dan mayor importancia. El problema está en que no se han podido quedar con las reservas energéticas y estratégicas más importantes del mundo hoy por hoy, que no han podido quedarse con el agua de Venezuela, con el oro de Venezuela, con tantas riquezas naturales que hoy por hoy para el imperio norteamericano, y muy en particular para ellos, sería como oxígeno en su debacle económica, en su desastre de dispendio y de destrucción del planeta. Ellos quisieran y anhelan y ansían con codicia brutal, ansían quedarse con las riquezas naturales del pueblo bolivariano. Y ese es el problema. Y de ahí vienen todas estas invenciones y canalladas y mentiras que dan vuelta por el mundo y que algunas personas lamentablemente los golpea y los hace por lo menos dudar, por lo menos entrar en la sospecha de que será tan así la cosa de la democracia en Venezuela. Y creo que, y creo que efectivamente a la vista de los resultados, no solamente estos de ahora, los resultados durante años, viendo la película, como dicen, la película completa y viendo este último capítulo, bien que uno puede darse cuenta del trabajo heroico, extraordinariamente importante que ha hecho el pueblo venezolano, porque, Ernesto querido, no es posible que se sostenga una dirección o un liderazgo como el de Nicolás Maduro hoy por hoy, si no hay un pueblo abajo movilizado. Un porcentaje tan grande de ese pueblo, no quiere decir, el porcentaje alto no quiere decir que no haya oposición y esa oposición ganó lo que pudo ganar y ha sido reconocida, pero el otro porcentaje ganador eh, me parece que merece que todos y todas nosotros comencemos por respetar su voluntad y que meter bajo sospecha cualquiera de sus procesos y procedimientos una y otra vez avalados y garantizados pues no solamente es un peligro, sino que además abre la puerta para que después vengan por nosotros con esos mismos argumentos. Ya. Fernando Buenavat, a propósito de lo que señalas con respecto de estos diálogos, debates que hay con el pueblo venezolano y que es precisamente una de las fortalezas del gobierno de Nicolás Maduro. Te pregunto, ¿ahí en qué se parece en esa parte esos procesos o en qué no se parecen esos procesos que hacen en Venezuela con lo que está haciendo el gobierno de México acá en las consultas o diálogos con el pueblo de México? ¿Qué similitudes o qué diferencias importantes ves ahí? Pues yo veo diferencias cuantitativas y cualitativas muy claras, ¿no?
En los dos casos, uno menos y otro más frontal, se señala al neoliberalismo como responsable de de las canalladas y de las calamidades que nuestros pueblos vienen sufriendo en todos lados. Esa mayor o menor frontalidad después se traduce en vocabularios. En un lugar como en Venezuela se habla claramente de destruir al neoliberalismo, pero no solamente por destruir, sino para construir una sociedad socialista que recoja de Simón Bolívar la gran herencia antiimperialista, pero que también recoja de las lecciones de otros pueblos que han luchado por sus independencias, también se recoja la lección, el aprendizaje, y por qué no también el vocabulario. Entonces, en los líderes como Hugo Chávez y ahora mismo Nicolás Maduro, se incorporan voces, repito, para defender el proyecto socialista, para defender la organización comunitaria de base, en el caso particular de Venezuela. Parte de los enunciados más frontales es que ese proyecto de socialismo bolivariano eh, tendrá carnadura profunda propia e irreversible cuando se cumpla la consigna comuna o nada. La idea es que ese modelo avance a la construcción de la democracia de las comunas desde abajo, que la democracia sea una democracia participativa, que no solamente sea una intervención poniendo votos a cada tanto, o lo que llaman algunos votos de temporada, y que en todo caso las fuerzas políticas sean puramente estallidos electoreros, sino que haya una vida democrática en las comunas que desde abajo van diseñando democráticamente la dirección sobre la cual tiene que trabajar su máxima representación, en todo caso que sería la designación participativa de los representantes. A este proceso de democratización, de profundización de la democracia, en Venezuela se le agrega de luchar contra la concepción de la democracia burguesa. Y hay mucha frontalidad respecto de eso. Y creo que hay mucha claridad y conciencia en los ciudadanos respecto a caracterizar a la burguesía y a todos sus estragos, incluyendo su neoliberalismo, llamándole por su nombre, al extremo, Ernesto, de haber creado hoy por hoy ya una internacional antifascista, en la cual se incluye el comportamiento de todos estos personajes que hoy estamos viendo en el mundo, resucitando la intención de reinstalar un sistema nazi-fascista para, bueno, para profundizar la opresión, la esclavitud y de plano la desaparición de todo aquello que no sea lo que ellos les gusta y quieren. Esa frontalidad me parece que hace la gran diferencia con México, porque México es otra historia. Si bien hay desde abajo, desde luego, en las organizaciones comunitarias de base, una vocación de transformar las formas democráticas y también contienen críticas severas al modelo de democracia burguesa, también es cierto que hay otra cautela para el vocabulario, hay otra cautela para los métodos, hay otra cautela incluso. No, cautela no quiere decir miedo. No, no vaya a confundirse esto, por favor. No, el que las personas tengan mesura, incluso porque por razones hasta tácticas, busquen soluciones expresivas en las cuales la confrontación no es una acusación directa contra las burguesías y la confrontación no es una acusación directa contra específicamente nombres de mafias, eh, que creo que en México por lo que voy oyendo cada día con más frecuencia, se vuelve más constante el hecho de caracterizar mejor cada día a quiénes son los enemigos del pueblo, ¿no? Como lo había dicho alguna vez el viejo Mao Zedong en la Revolución China. Em, pero por cierto que después las formas, en la diversidad de culturas y de maneras y de temples que tenemos en México, en pie de lucha hoy, creo que hay otras formas de plantearlo que no por ser distintos en forma son distintos en sustancia. Eh, yo quisiera, a mí me encantaría escuchar en pie de lucha el vocabulario de una revolución educativa profunda, transformadora, etcétera, como la hemos oído de algunos compañeros de la CENTE. Yo quisiera que proliferara y fuera un frente nacional muy activo y muy progresista y muy progresivo y muy revolucionario que hubiera encarnado no solo en una organización docente, sino que fuera parte de un movimiento político nacional asumido por todos, y digo todos, incluyendo a los alumnos, incluyendo a los padres de familia, en fin.
Pero eso lo pongo como un ejemplo. Las diferencias que encuentro por ahora, y creo que en las próximas fechas, es decir, en el próximo trimestre, quizá o semestre, vamos a ver una profundización y un acercamiento cada vez más sensible en las maneras de radicalizar el discurso, porque los tiempos están exigiendo, la geopolítica nos está exigiendo a todos hablar, decirle a las cosas por su nombre, y ¿por qué no? Hasta con cierta crudeza, ¿no? Esta geopolítica, ahorita que te escuchaba también esa expresión, pues bueno, la geopolítica que nos exige hacer ajustes, cambios y precisiones, me lleva también pues ya a la inminente llegada de Donald Trump, a 5 días de Donald Trump, y ahorita viendo la casi ya confirmada ratificación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que también es otro promotor de invasión de países. Eh, ¿Qué decir? Hay riesgos, encuentras riesgos, que es lo que se ha estado manejando muchísimo, riesgos de un posible golpe todavía que se estaría intentando, o ves que ahorita esa situación se ha diluido un poco? Contra Venezuela, dices. Sí, contra Venezuela. Sí, claro, pues eso lo han anhelado. Ya le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez, ¿no? Sí, sí. Ya lo intentaron y en cosa de horas salió un pueblo a las calles y los rodeó el Palacio de Miraflores y los hizo deponer y salir como ratas. No es una metáfora, perdón las ratas por compararlas con estos, ¿no? ¿Verdad que si las ratas pudieran hablarnos, o más bien por eso no nos hablan, por estarlas confundiendo con estos? Pero hay testimonios, Ernesto querido, ya lo intentaron, lo han intentado varias veces, han hecho todas las canalladas que te puedes imaginar. A mí no me sorprende que ahora estén en algún lugar escondidos o tomándose un café en Washington, en alguno de esos hoteles carísimos que les gusta juntarse para, para estar planificando alguna canallada contra Venezuela, ¿no? Contra su pueblo, contra su revolución. Eh, no me sorprendería en lo más mínimo que hubiera noticias ciertas de semejante cosa. Pero a mí eso me preocupa relativamente, porque por otro lado también sé que ahí está un pueblo listo, preparado. Hace unas cuantas horas el presidente Nicolás Maduro dijo, nosotros somos una revolución humanista, revolucionaria, socialista, chavista, bolivariana, que quiere la paz. Pedimos la paz, proponemos, vengan todos, les ha dicho, vengan, si quieren venir a Venezuela, vengan en son de paz, vengan, pero no somos estúpidos, también tenemos armas. Y así como llamo a la paz, llamo a la lucha armada si llegara el exceso y el extremo de una canallada de ese tipo, ¿no? Este, eh, Porque pues, los dueños de los negocios militares norteamericanos, los dueños de las grandes empresas, estos canallas que son el poder concentrado en unas cuantas personas, no no tienen prurito, no tienen pudor, no tienen vergüenza, no tienen de hacer cosas como las que han hecho en el mundo entero, ¿no? Y sin embargo, con las asimetrías que se te antoje, ahora mismo pensar en términos de canallada y vulgaridad, el pueblo vietnamita está en pie y acabo de hablar hace unas horas con el embajador de Vietnam allá en Venezuela, un tipo extraordinariamente valioso y claro y inteligente, y nos decía, mira, nosotros no le tenemos miedo ni a la memoria, ni siquiera al recuento de lo que fue la batalla. Y sí sabemos que siendo pocos, también podemos, como David y Goliat, dar una batalla. El pueblo venezolano está dispuesto. Tú no tengas duda alguna de que ahí en los barrios profundos también hay una forma de organizarse. También están listos para dar la batalla donde haya que darla, como haya que darla, porque van a defender su proyecto, su país, su historia, su riqueza de la vulgaridad y de la ofensa de estos crápulas, ¿no? Pero además hay que decir que en la dialéctica histórica de esta geopolítica, Ernesto querido, también hay que revisar qué fortalezas reales tienen los que son hocicones, ¿no? Hocicones, dije, ahora sí en el sentido de la lengua larga,
porque Donald Trump puede ahora estar diciendo lo que diga y Biden puede estar haciendo lo que le dé la gana, nomás que no resuelvan el incendio de California, ¿no? Nomás que no son capaces de atender ni entender a su pueblo. Y si quieren mandar a ese pueblo a destruir, a invadir a otro, vayan echando cuentas a ver cuánto realmente les van a contestar, porque ellos también tienen su crisis interna, ellos también tienen su propia, incluso sus propias luchas interburguesas en las que se están sacando los ojos unos a otros. El gabinete de Donald Trump habría que hacerle una semiótica de fondo, nombre por nombre, a quién representa, a qué frente de las oligarquías y de los monopolios económicos están representando, incluyendo al muchacho este Musk, ¿no? A qué proyecto están defendiendo y que no es exactamente el mismito proyecto que tiene Donald Trump en la cabeza, porque ahí adentro ese gabinete va a expresar como en un tablero con toda transparencia la propia pugna interna. Los cargos ahí son dádivas a los distintos proyectos y negocios, a las distintas fuerzas internas, y ahora mismo ellos también están atravesando su propia crisis. Si pudiésemos trabajar con suficiente información, la dialéctica de los procesos y sus propias contradicciones internas, podríamos sacar una cuenta más clara de con qué fuerzas van a contar para atreverse a una locura como la de querer invadir Venezuela o dar un golpe de Estado. Hay que verlo, pero mientras que todo esto se dirime y especulamos y analizamos, mientras que todo esto pasa, ahí hay protagonistas centrales que ya están avisando de esta decisión. No, no hay mucho que buscarle, ahí están los discursos del presidente. Hasta hay un discurso extraordinario de queridísimo amigo Vladimir Padrino, jefe o comandante general de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, que es un tipo brillantísimo, un gran estudiante, un erudito de la concepción de la inteligencia militar, es un hombre de una seriedad absoluta. Este, Dan ganas de tener amigos como ese que saben tanto y que miran tantas cosas, son realmente pedagogos de un tema como el de la seguridad nacional, y esos hombres estudian, han estudiado mucho, y lo que último que tienen es miedo, o lo último que tienen es preocupación de que haya que enfrentar a estos canallas. Están preparados, Ernesto. De modo que ahora, en síntesis, dicho esto, como lo he dicho ahora muy a galope, muy someramente, nadie queremos, nadie. Yo creo que, bueno, salvo los más perversos, que en nuestro territorio de Patria Grande haya semejante espectáculo, semejante locura. Y también es cierto que esto nos obliga a todos, Ernesto, a pensar, ¿y si ocurriese semejante barbaridad? ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Qué vamos a poner para ayudar a nuestro pueblo hermano de Venezuela? ¿Nos quedaremos sentados en la tribuna mirando, opinando y diciendo y lo que fuere? ¿Nos quedaremos todos mudos o mirando para otro lado? ¿Qué vamos a hacer todos si una cosa así se les ocurriera? Y esto también es una advertencia clara para todos nosotros. Es la hora de desatar todos los mensajes solidarios habidos y por haber para que no ocurra semejante canallada contra un pueblo hermano que está luchando tanto por su soberanía y por su proyecto revolucionario humanista como el hermano pueblo bolivariano de Venezuela. Gracias, Fernando Buenabad. Pues si tenía usted alguna duda desde la geografía donde está, o el trabajo, la actividad que usted tiene, ¿qué puede hacer? Pues esto que señala Fernando Buenabad, pues hay que solidarizarse, hay que respaldar a un pueblo que está amenazado de muchas pretensiones de afectarlo, de impactarlos. Incrementaron las sanciones contra Venezuela, si ya eran más de 900, parece ser que ya rebasaron las 1000 sanciones. En fin, un pueblo que está en lucha, en defensa, y pues seguiremos al habla, mi querido Fernando Buenabat, pues estamos listos para todo lo que se avecina con esta tormenta naranja que está por llegar a la Casa Blanca en 5 días. Gracias, Fernando Buenabat. Una última cosa, Ernesto, si me permites, vienen procesos electorales en Honduras, vienen procesos de cambio en la región a los que hay que estar también muy atentos, porque todo está vinculado con todo. Y una cosa que me parece de valor moral muy importante. Mira, yo creo en la moral y creo muchos, pero creo en la moral que es la moral de los pueblos y la ética de los pueblos.
los pueblos cuando dicen esto está bien y esto está mal, cuando los pueblos dictaminan cómo tiene que ser nuestra conducta para defendernos todos y cuidarnos todos y querernos todos, una primera consigna muy importante de esa moral y esa ética es no meter en un charco de dudas la conducta de los pueblos hermanos. No aceptemos jugar el juego tonto de algunos modelos ideológicos que andan rondando por todos lados para sembrar sospechas de las decisiones de los pueblos hermanos, y lo que hay que hacer es acompañarlas con todo respeto, sin intromisión, pero siempre sabiendo que hay que respetar a los pueblos y que jugar a la incertidumbre, jugar a la duda, jugar a la sospecha, es abrir la puerta a una canallada que después vendrá en nuestra contra. En fin, un gran abrazo, Ernesto, abrazo a todos los amigos y amigas de Rompe Bien Todo.